Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos. Buen Dios, Padre que habita en las alturas de los cielos, te agradecemos en esta hora el privilegio que nos concede de estar aquí reunidos en tu nombre. Dice en tu palabra que bueno y delicioso, es agradable estar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía tu bendición. Te pedimos que envíe tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre los amigos, sobre los hermanos, aún a los vecinos. Cúbrelos en esta hora con tus más grandes y ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Vamos a hablar brevemente sobre nuestro corazón como altar de Dios. Ustedes recuerdan, los que han leído allá la escena de la mujer samaritana con Jesús junto al pozo de Jacob. En aquella conversación, la samaritana, después de haber entendido que Jesús era un profeta, lo indagó sobre una inquietud que siempre preocupa al ser humano, y es el asunto de la adoración. De una o de otra manera, los seres humanos siempre adoran algo. Cuando el ser humano no adora lo que debe de adorar, lo correcto, entonces lamentablemente va a adorar lo que es incorrecto, porque hay una necesidad en el corazón de cada ser humano de adorar. Y la samaritana le preguntó al Señor sobre el lugar. Señor, nosotros los samaritanos decimos que es aquí, en el monte Gerizim, y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén. Pero cuando venga el Mesías, Él nos aclarará todas las cosas. Esta mujer no sabía que estaba hablando con el Mesías. Y Jesús le dice, pero el que habla contigo, Él es. Y Jesús comenzó a aclararle y le dijo que ya el altar no iba a ser un lugar fijo, sino que el altar iba a ser movible. Y fue lo que pasó con el segundo sistema de altar que existió allá en la Biblia. Por esa necesidad de adoración, la Biblia nos enseña que Abel levantó altar a Dios. Aunque allá en el libro de Génesis solo dice que Abel llevó ofrenda, pero el apóstol a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, aclara y dice que por la fe Abel ofreció a Dios mayor y excelente sacrificio que Caín. Al hablar de un sacrificio, estaba hablando de un altar. O sea que Abel levantó altar a Dios y le ofreció sacrificio, y Dios lo miró con beneplácito. En la antigüedad, antes de Moisés, los patriarcas y los hombres de Dios hacían altares de piedra, de barro, de tierra, pero hacían altares a Dios. Los que no conocían a Dios también
hacían altares, pero hacían altares para adorar imágenes, para adorar dioses hechos de mano, dioses de madera, de bronce, de barro, etc. El asunto es que hacían altares. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que los israelitas copiaron, imitaron la forma de los paganos y también subían a los lugares altos. Eso es lo que significa la palabra altar, lugar alto. Pero los paganos normalmente subían a las montañas y a los montes a sacrificarle a sus deidades. Y los judíos, los israelitas, cuando se apartaban de Dios, también imitaban esa mala costumbre. Y una y otra vez el Señor se las reprende. Pero hombre como Abraham, o antes de Abraham, hombre como Noé, la Biblia dice que levantaron altar a Dios. Los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, la palabra enseña que levantaron altar a Dios. Repetimos que ellos hacían un altar de piedra normalmente, y en ese altar sacrificaban una oveja, un cordero, una paloma, pero siempre con la intención de agradar a Dios. Ese sacrificio simbolizaba la expiación a través de la sangre del animal. Esa sangre simbolizaba el pagar la culpa por el pecado. Por eso continuamente, luego que se establece en el monte Sinaí, cuando Dios comienza a darle las leyes a Moisés, se establece un continuo sacrificio, ya no en un altar de piedra, sino en el altar de bronce, que se formó por la revelación directa de Dios a través de ángeles a Moisés en el monte. A Moisés se le dijo: mira que lo haga conforme al modelo que se te ha mostrado. O sea, a Moisés se le mostró un modelo del altar que tenía que erigir para el sacrificio. Era un altar, dice la Biblia, hecho de madera, una madera preciosa, acacia, pero también revestido de bronce. Ese altar tenía dos varas que atravesaban unos anillos con el propósito de que los levitas, cuando se levantara el campamento, los movieran y cargaran con él. Eso simbolizaba también que ese altar tenía que estar donde quiera que estuviera el pueblo. Ese altar que estaba en la entrada del tabernáculo era allí cuando los hombres y las mujeres iban a ofrecer el sacrificio que el sacerdote ofrecía sobre el altar de bronce. La palabra, repito, nos enseña que lo cargaban los levitas por 4 lados, igual que el arca, igual que otros instrumentos, como señal de la presencia de Dios y como tipo de que ese altar debía de estar donde estuviera el pueblo, donde estuviera el hombre. Pero para no abundar mucho sobre eso, porque nos faltaría tiempo para hablar de la simbología y de la importancia del altar, de sus cuernos donde se amarraba el sacrificio, y también esos cuernos que más adelante también muchos se agarraban de ellos pidiendo misericordia, amparándose en la misericordia de Dios, tipificaban, repetimos, y sirva la redundancia, de que donde quiera que nosotros estemos debe de haber un altar. Qué bueno que en los templos tenemos un altar para venir a adorar a Dios. Qué bueno que muchos de los bancos de la iglesia también los convierten en un altar, aunque otros los convierten en un dormitorio. Pero es un altar, y nosotros estamos conscientes y seguros que cuando vamos al altar estamos caminando hacia la presencia de Dios. Cuando vamos al altar nos estamos identificando
con la presencia de Dios. Gloria a Dios. Cuando vamos al altar, vamos en una actitud, en una acción de fe, el reconocimiento de que allí está la presencia de Dios. Cuando vamos al altar, estamos claros de que nuestras peticiones las vamos a depositar en ese lugar. Sin embargo, como decíamos anteriormente, el principal altar debemos erigirlos en nuestros corazones. Fue lo que el Señor le dijo a la samaritana: mujer, la hora viene y ahora es. Jesús le estaba diciendo: viene, pero ya está aquí. Cuando los verdaderos adoradores, Santo Dios. adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le estaba diciendo: ya no es ni aquí ni allá. Es cierto que tenemos, repetimos, el templo como un altar. Y yo he dicho en muchas ocasiones que difícilmente un creyente que no vaya al altar del templo, difícilmente tenga un altar en su hogar. Sin embargo, la verdad es que el altar donde tiene que estar es en el corazón. Si ese altar está en el corazón, difícilmente que ese creyente o esa creyente no saque el espacio para ir al templo a adorar. Porque aún después de la manifestación del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la Biblia dice que los apóstoles iban al templo a la hora de la oración. Aunque tenían un altar en sí, aunque ellos mismos eran un altar, pero por ser ellos un altar sentían la necesidad. Lo que han leído en el libro de los Hechos, por allá por el capítulo 3, saben que la Biblia dice que Pedro y Juan iban juntos a la hora novena. La hora novena en Israel, en el calendario hebreo, es las 3 de la tarde. Dice la palabra que iban juntos al templo a la hora de la oración. O sea que ellos tenían un reconocimiento de que había que ir al templo a orar. La palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo, cuando estaba predicando por allá por Asia, se reunía con los hermanos para establecer un altar de oración. O sea que hay un altar personal, pero hay un altar de grupo. Cuando la iglesia se reúne, cuando hay una convocatoria a la iglesia a orar, la iglesia debe tomarlo como la más grande bendición que se le pueda dar, porque se le está llamando a ir a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Sabemos nosotros que si no está en nosotros el querer, si no está en nosotros el sentir de hacer algo, difícilmente lo hagamos. Y si lo hagamos, o si lo hacemos, perdón, va a representar una carga, un peso. ¿Por qué hay personas que se le hace tan pesado ir a la congregación? Porque en su corazón no está el sentir. Hay personas que se han hastiado inclusive de congregarse, de reunirse. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente han abandonado el altar. Estoy hablando del altar del corazón. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel en la antigüedad. En el libro del profeta Isaías, capítulo 1, a partir del versículo 11, Dios dice al pueblo a través de Isaías: vuestros sacrificios
vuestras fiestas solemnes, vuestras asambleas, lo tiene hastiado mi alma. Oigan eso. Dios le está diciendo al pueblo: ustedes me tienen hastiado. ¿Sabe lo que significa la palabra hastiado? Cuando usted está cansado de algo. Dios le dice al pueblo: estoy cansado del culto que ustedes me dan. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo como un mero rito, como una simple rutina, como algo sin sentido. Lo que ellos hacían, estaban haciendo, lo hacían simplemente porque había que hacerlo. Y por eso Dios le dice: estoy cansado de vuestro sacrificio. Estoy cansado. Dios se cansó de esos sacrificios. Si usted lee Isaías capítulo 1 a partir del verso 11, óigame, usted va a llorar junto con Dios. Y eso pasa cuando se abandona el altar. Fue lo que pasó en el tiempo del profeta Elías. La Biblia dice que Elías, para ofrecer sacrificio en el Carmelo, tuvo que arreglar el altar. ¿Por qué? Porque estaba abandonado. ¿Qué hace que nosotros perdamos el sentido de una verdadera adoración? El descuido, simplemente. Naturalmente que el descuido lleva al pecado, como le pasó a David. David era un adorador tremendo. Como se cantaba ese coro ahorita: yo danzo como David si el Espíritu de Dios se mueve en mí. Pero ¿cuál era la etapa y el momento cuando David danzaba? Era en un momento cuando su corazón estaba lleno del deseo de la cosa de Dios. Le recordamos a los que conocen la historia y se la enseñamos a los que no la conocen, que cuando David danzaba delante del pueblo y que su esposa lo vio como un loquito, la Biblia dice que David acababa de trasladar el arca hacia Jerusalén. El arca, símbolo de la presencia de Dios. Y cuando David llevó el arca a Jerusalén, David comenzó a celebrar con gozo, con alegría. Y allí estaba la presencia. Y dice la Biblia que David danzaba. David danzaba. ¿Por qué David danzaba? Porque estaba gozoso. ¿Por qué David danzaba? Porque David estaba lleno de la presencia de Dios. En otra ocasión David tiene que decirle al Señor en el Salmo 51: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué David le dice al Señor en el Salmo 51: devuélveme el gozo de la salvación? Porque se le había ido. ¿Por qué se le fue? Porque había abandonado el altar, se había descuidado y el descuido lo llevó al pecado. Pero cuando él reconoció su condición, una condición crítica, una condición lamentable,